cómo dejo los bienes a la familia, cómo los dejo repartidos para que luego no tengan conflicto. Puedo planificar algo en vida en cuanto a hacer donaciones antes de fallecer, en cuanto a preparar mi empresa o mi negocio para que luego mis hijos lo hereden con menor coste fiscal. El testamento que más se hace en España es ese testamento del uno del otro, lo que la gente llama el uno para el otro y después para los hijos. El testamento con cautela socini. Bueno, pues ese testamento fiscalmente te los peores que puedes hacer. ¿Cómo conoces ese, o cómo desarrollar ese superpoder de la insistencia, la disciplina, una carrera, solapando con la otra, trabajando, esperar 6-8 meses que entre un cliente y tú todos los días con el traje? ¿De dónde sacas ese superpoder? No sé si es un superpoder, desde luego, simplemente ahora he entendido que forma parte del proceso de cualquier negocio. Hay una fase en la que estás trabajando sin tener ningún tipo de rentabilidad, confiando simplemente en que las cosas salgan bien. Hay una fase de meseta donde prácticamente ves que trabajas y tienes Instagram, lo que sea, muy pocas visualizaciones, casi no te ve nadie, no te sigue nadie, vas trabajando en cualquier negocio y bueno, pues parece que la cosa no avanza. Pero tengo la convicción y la experiencia, al menos cuando he montado varias empresas, que arrancas, continúas trabajando, mucha gente seguramente se cae en el camino porque no tiene esa constancia y al final las cosas acaban llegando. Cuando tú tienes claro hacia dónde vas y lo que quieres en tu vida, es más fácil engancharlo y ser consistente de esa manera. Para mí la clave está en que tengas un para qué que te una, digamos, a tu proyecto. Y el hecho de poner esos archivadores con esos nombres, yo creo que no solo es para que las personas lo viesen y viesen que tenías, bueno, ya clientes, yo creo que también eso te ayuda y tú ya tenías claro que ibas a tener clientes. Y el poder de la visualización, o sea, ayuda. O sea, el decir, no, tengo estos clientes, no los tenías, pero sabías que ibas a tenerlos y así ha pasado y lo has demostrado. ¿Crees que te ha ayudado ese poder de visualización? 100%. Mira, ayer justo estaba reunido con un cliente, un empresario chileno, una empresa bastante potente en Chile y que tiene algunas cosas en España que le llevamos nosotros. Y el tipo me compartía lo siguiente, me dice, claro, es que yo visualizo también facturación, yo visualizo cómo va a ir mi negocio. Es un empresario que tiene 60 años, no es una persona que esté contando este rollo ahora jovencillo. No, es una persona que tiene esa forma de funcionar y visualiza y tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque tú primero visualizas y tu mente empieza a ver oportunidades porque has visualizado previamente lo que quieres ver. Esto es el ejemplo que se suele poner habitualmente, ¿no? Dices, si quiero pensar en coches rojos, a lo mejor ahora no he visto uno de camino para acá, pero de camino hacia el tren seguramente sí me encuentro algún coche. Si yo voy buscando, digamos que la mente encuentra lo que busca. Así que si tú visualizas eso, acabas encontrando oportunidades donde antes no aparecían. Sí, en lo que pones foco se expande, ¿no? Exactamente. Muy bien, lo de la dirección que contabas, también hay una frase que lo importante es la dirección más que la velocidad, porque a veces vamos rápido a ningún sitio. Y esa también me gusta. Y también al haberla comentado tú, la has comentado tú muy bien. Estoy de acuerdo. Igual que la idea de voy solo o voy acompañado. Cuando tú estás iniciando vas solo, vas muy rápido, haces tú las cosas, no dependes de nadie, eres ágil, pero tiene un camino corto, porque al final tu tiempo es el que es y lógicamente si quieres realmente crecer tienes que empezar a generar estructuras, contratar gente, etcétera. Es otro cambio también mental que a mí me costó bastante aceptar, el hecho de que tenía que empezar a meter gente para yo soltar mi negocio en otros y es la única forma de crecer. ¿Y qué te llamó la atención para especializarte en herencias? O sea, ¿hubo algún motivo, algún clic que dijo, fue algo familiar como lo de tu padre? Fue literalmente eso. Yo no tenía ninguna experiencia en el ámbito de las herencias, estaba como economista, asesor fiscal, había estudiado impuestos y tal, pero me lo encontré. Me encontré con que mi padre había fallecido, una abogada del seguro nos hizo la herencia y tal, y nos lo hizo mal, y hubo que rectificarlo, y en ese proceso de meterme en ese jardín, pues me acabó gustando. Dije, oye, pues un ámbito que combina dos cosas que me gusta, la fiscalidad, yo soy economista experto en temas fiscales, y cuestiones jurídicas que me gustaba también. Así que mezclando todo eso y siendo un ámbito relativamente complejo, que mucha gente no se mete por esa doble combinación de fiscalidad y parte jurídica, me gustó y a partir de ahí pues empiezas a hacer una, otra y cuando te das cuenta te están llamando tus amigos profesionales para preguntarte dudas y cuando te das cuenta te vas haciendo experto y la vida te va llevando. O sea que así empecé. O sea, prácticamente sin darte cuenta, o sea, te empezó a gustar y bueno. Mi primera herencia, aparte de la de mi padre, fueron 11 herederos. Se me fueron muriendo varios por el camino. Tuve que rehacer bastantes herencias para abajo. Y había un sordomudo.
O sea que esa fue mi primera herencia con 20 y pocos años, imagínate. La vida ya te lo propuso, a ver si eres capaz de superar este reto. Un heredero, madre mía. ¿Cuáles son tus negocios principales? Por una parte, en tramitar herencias o das temas, o sea, derecho de fiscalidad, montas patrimoniales o... Bueno, coméntanos cuáles son tus diferentes áreas de negocio y así como... Tengo varias líneas de negocio. Básicamente tengo área jurídica. Dentro del área jurídica, la más potente que tenemos es la parte de herencias, donde estamos creciendo muchísimo, donde tengo puesto mucho el foco a nivel de trabajadores, etcétera, y de estructura. Tenemos parte fiscal, que es con la que yo empecé como economista, que la sigo manteniendo con una estructura de economistas, etcétera. Llevamos esa parte de asesoría fiscal a empresas, montamos patrimoniales, este tipo de historias. Y luego tengo varias líneas más, tema inmobiliario, y luego, sobre todo para mí y para clientes, cuando hacemos herencias, etcétera. Y luego también tengo una línea que abrí hace unos meses de formación, donde yo enseño a abogados y asesores de empresa a que se especialicen en herencias y que aprendan a ganar dinero con ello. Vale, o sea, para que tramiten herencias, abogados y también asesorías. Asesores de empresa, claro. ¿Qué pasa? Que muchos abogados no tienen conocimiento porque en la carrera no te enseñan estas cosas y muchos asesores de empresa saben la parte fiscal pero carecen la parte jurídica. Entonces, o los abogados tienen carencias de fiscalidad o los economistas tienen carencias de jurídico. Así que combinar las dos cosas le permite a los dos ámbitos, a los dos profesionales, poder hacer herencias y generar ingresos para su negocio, claro. Vale. Y si nos centramos en el tema herencias, algo muy importante es hacer un buen testamento. Cosa que carece muchas personas, lo dejan estar, no... Bueno, ya lo haré, o sea, no pienso morirme. Ya lo haré, ¿no? ¿Cómo de importante es hacer un buen testamento y cómo de importante es hacer cuando ya has dado el paso de querer hacer el testamento, no simplemente ir a notaría y decirle, hazme un testamento, donde prácticamente no hay una asesoría o no hay un asesoramiento de las diferentes opciones que tiene esa persona en base a su situación personal? Entonces, ¿cómo de importante es estar bien, o sea, hacer un testamento y cómo de importante es que esté bien planificado ese testamento? Muy buena pregunta. Mi notario, siempre que hacemos un testamento, hace una norma que dice, bueno, pues ya se puede usted morir tranquilo. Hombre. A veces lo dice en contextos en los que no es muy adecuado. Pero la cuestión está en que es conveniente hacer un testamento, es esencial hacer un testamento y como bien decías, la mayor parte de los españoles no lo tienen hecho. ¿Por qué es importante? Porque primero va a evitar que tus herederos luego tengan que meterse a hacer más trámites burocráticos como una declaración de herederos, buscando testigos. Vas a hacer que luego sea más complicado y un poco más costoso que hacer un testamento. Así que les arreglas algo a los herederos y les evitas ese problema. Segundo, es importante ¿por qué? Porque decides tú y no decide la ley, la legislación, el Código Civil, qué vas a hacer con tus bienes y cómo los vas a repartir. Así que yo prefiero decidir yo antes de que esa decisión va a depender de lo que diga la normativa. Y luego, tercero, es que es un instrumento esencial a efectos de planificación personal y planificación patrimonial o fiscal. Nos permite con esos tres elementos darnos cuenta de que un testamento que tiene un coste relativamente pequeño nos ayude a entender que es muy importante hacerlo. Y luego, lo que decías es, mucha gente no lo hace por miedo a veces a hacer un testamento, ¿no? Parece que si lo haces es porque ya estás en situaciones ya límite en cuanto a tu vida, pero realmente yo creo que es un acto bastante responsable porque te permite, como digo, planificar muchas cosas. El testamento que más hace la gente, sé que, como comentabas, vas a la notaría, haces un testamento habitual, que está perfecto en las notarías, faltaría más. Yo trabajo con 1000 notarías y hacen un magnífico trabajo. La única cuestión está en que falta ese asesoramiento y esa personalización del testamento. Exacto. El testamento que más se hace en España es ese testamento del uno del otro, lo que la gente llama el uno para el otro y después para los hijos, ¿no? El testamento con cautela Socini. Bueno, pues ese testamento fiscalmente es de los peores que puedes hacer. Ese testamento es caro fiscalmente. Y lo que no hace es personalizar la situación. Oye, cuéntame, qué es lo que hacemos nosotros y cualquier profesional que tiene que hacer. Cuéntame tu situación. No, pues estoy casado, me he divorciado, tengo hijos, tengo un hijo discapacitado, soy empresario. Bueno, pues vamos a hacer un testamento para esa situación personal y patrimonial. No hacer un testamento general que valga para todo el mundo y que quizá no sea el mejor para ti. Claro. Y a raíz de todo esto que estás comentando, si tu situación personal cambia y ya tienes testamento, hay que actualizar ese testamento. 100%. O un testamento podría
cubrir varios supuestos. Un testamento puede cubrir varios supuestos. Si tú, por ejemplo, estás soltero y te vas a casar la semana que viene, puedes prever esa circunstancia, no hay ningún problema porque lo incluyes en tu testamento. Pero para mí un testamento es algo que tiene que estar vivo. Y a medida que se vaya modificando tu vida, que vaya cambiando tu situación personal o patrimonial, debería ir, al menos revisarse una vez al año, cada 5 años, cuando sea, al menos mirar si te sigue sirviendo. ¿Qué te sirve? Perfecto, que no, haces un nuevo testamento y ya está. Y hablando ahora de planificación de herencias, ¿cómo tú puedes ayudar a esas familias a organizar eso que quieren hacerlo de forma personalizada y profunda, como has dicho? Claro. La planificación tiene 2 variables, la personal y la patrimonial o la económica. La personal, habrá que analizar tus circunstancias. Si tienes hijos, si estás divorciado, como te decía, si estás casado, lo que sea. ¿Para qué? Para prever ciertas circunstancias. Si, por ejemplo, yo tengo un hijo pequeño porque acabo de ser papá o mamá, puedo pensar, vale, ¿y qué pasa si los dos, nosotros, los padres, fallecemos? ¿Podemos prever esa situación para que mi hijo o mi hija tenga algún responsable que le cuide, etcétera? Pues sí, podemos aprovechar un testamento para nombrar un tutor y que, por tanto, si los dos fallecemos simultáneamente, mi hijo o mi hija que acaba de nacer tenga ya un tutor designado por mí y no que luego haya un conflicto familiar o un procedimiento judicial para ver quién se queda con la tutela de ese menor. Esa circunstancia que parece una idiotez, pero nos puede pasar a cualquiera, se puede prever en un testamento. Con lo cual, en el ámbito personal hay mucho margen de planificación. Y en la parte patrimonial, igual. ¿Cómo dejo los bienes a la familia? ¿Cómo los dejo repartidos para que luego no tengan conflicto? ¿Puedo planificar algo en vida en cuanto a hacer donaciones antes de fallecer? En cuanto a preparar mi empresa o mi negocio para que luego mis hijos lo hereden con menor coste fiscal? Todo eso se puede planificar y por eso es un ámbito que a mí me apasiona, porque tiene mucho también de poder mejorar la vida de la gente, ¿no? Claro, justamente esa es una pregunta que venía un poco después, que era cómo una persona puede, donando en vida, o sea, reducir esa masa patrimonial. Imagínate una típica persona que deja en herencia a su hijo, a su hija o a sus hijos. Vamos a poner una persona, un hijo solo. Sí. Deja 300.000 euros. ¿Podría haber donado en vida esos 100.000 euros, como por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana está exento en sucesiones, en donaciones, perdona, está exento en el 99% sobre el impuesto que se paga. Entonces se paga muy poco de donarle a tu hijo 100.000 euros. ¿Esa estrategia la utilizáis para reducir esa masa patrimonial? ¿Es una de las estrategias que utilizáis? Es una estrategia muy buena, pero hay que hilarla fino, ¿vale? ¿Por qué? Porque por varios supuestos. Primero, si tuvieras varios hijos, que no es el ejemplo que tú has puesto, pero si tienes varios hijos y le donas a uno y no le donas a otro, puede generar ciertas desigualdades que tienen que ser ajustadas o no en el testamento, ¿vale? Porque hay una presunción de que dejas a todos los hijos por iguales. Si le donas más a uno que a otro, luego puede generar desajustes entre ellos, ¿vale? Eso es una cuestión un poquito técnica, lo podemos ver si queréis. Sí. Primera cuestión que hay que analizar. Segunda cuestión, ¿esa donación es un regalo o es un anticipo de la herencia? Si es un regalo, va al margen de la herencia. Si es un anticipo, se lo restará a ese hijo que ha recibido de la futura herencia. Y la parte fiscal que estabas comentando, puedes hacer perfectamente donaciones a los hijos. Si es en dinero, genial, porque está mucho mejor tratado fiscalmente que si es inmuebles. Haces una donación a los hijos. La única cuestión está en que si no pasa mucho tiempo desde que haces la donación hasta que tú falleces, se acumulará esa donación al impuesto de sucesiones. Claro. ¿Vale? Para evitar precisamente fragmentaciones y bajada de la base imponible. Y si vas acumulando donaciones, imagínate, hago una donación de 100.000 euros a mi hijo. Al año siguiente otra donación de otros 100.000. Pues hay una cosa que se llama acumulación de donaciones, que es que para que la gente no haga esa trampa que estamos comentando o esa planificación de reducir la base imponible de una donación o de una herencia troceándola, hay algunos mecanismos para tratar de evitarlo. ¿Se puede hacer? Sí. Si hace con tiempo suficiente, hago donaciones y las dejo intercaladas con bastante tiempo, acabo bajando la tributación de sucesiones.